Buen día, vamos a iniciar esta charla mostrando unas imágenes del mar Aral, un poco más de 50 años atrás. Un lugar próspero que en dicho momento generaba aproximadamente 40.000 puestos de empleo, generaba de 45.000 a 50.000 toneladas de peces anualmente, en donde la gente tenía riquezas por la pesca que allí se producía, habían entonces barcos pesqueros, una cultura alrededor del lago que generaba también cañas con las cuales se hacía cartón y papel, un hábitat de especies endémicas de aves, de peces, etcétera. Ahora miren el mar Aral, como luce ahora. Miren ahora los barcos de pesca. ¿Qué sucedió aquí? Pues resulta que este lago está alimentado por los ríos Sirdaria y Amudaria. Y en 1960 los gobiernos de la región decidieron hacer un proyecto para aumentar sus ingresos económicos. En dicho proyecto, lo que empezaron a hacer fue desviar parte de las aguas del río Sirdaria y el Amudaria para generar cultivos de algodón. Se construyeron aproximadamente 20.000 canales de desviación, 45 represas y 80 reservorios de agua. Como los terrenos son desérticos y las temperaturas son altas, la filtración del agua en los suelos y la evaporación hicieron que solamente un quinto del agua llegara a los cultivos de algodón. Ello genera una pérdida hídrica en el sistema, por lo que, por ejemplo, el río Sirdaria, 110 kilómetros antes del Mar Aral, se encuentra seco. Dicha sequía, en el caso del río Sirdaria y también en la Mudaria, generan sequía en el mar Aral que alimentan. Es un lago, solo que por su extensión se le conocía como mar. De tal forma que, como vemos en esta imagen satelital, pasó de lucir o de tener esta cantidad de agua, como se ve en la imagen de la izquierda, a tener pues muy poquita agua, como se ve en la imagen de la derecha, para 2014. Esto da como resultado pérdida de la cantidad de peces que generaba el territorio y por lo tanto pérdidas económicas. Entonces la gente que vivía ahí pescando, ¿qué? Ahora ya no viven alrededor de un lago, viven en un desierto. El viento que pasaba llevando el agua evaporada del mar Aral, que más adelante iba a generar lluvias, que alimentan los ríos, que por lo tanto alimentan el lago, el mar, ahora ya no lleva el agua evaporada, lo que lleva son tormentas de arena. Las enfermedades aumentan, enfermedades tipo tifus, hepatitis. La mortalidad de los niños también aumenta, hasta 75 niños muertos aproximadamente por cada 1.000 niños nacidos. Se empieza a generar una situación de pobreza extrema. Entonces miren que la biodiversidad genera riqueza siempre y cuando sea manejada de una forma adecuada, siempre y cuando se estén respetando los límites biológicos, la capacidad de carga de los ecosistemas. La biodiversidad genera riquezas. Si se utiliza de una forma inadecuada, se pueden llegar a generar catástrofes como estas que representan pérdidas ambientales, pérdidas de especies, pérdidas en la biodiversidad y ello trae como repercusiones pérdidas sociales y pérdidas económicas. Ahora nos vamos a un ecosistema marino en Alaska, que son los bosques de kelps. Estos kelps son macroalgas que por supuesto capturan la energía del sol y así producen biomasa que va a ser alimento de otros organismos como moluscos, crustáceos, peces y por supuesto también mamíferos. Ellas son entonces base de cadena trófica y de ellas depende buena parte de la biodiversidad de estos ecosistemas. En cuanto a los mamíferos, existe una especie bastante notoria e importante en estos bosques de kelps, que son las nutrias marinas. El desarrollo económico que se puede derivar de dicha biodiversidad a partir de la observación de la misma mediante programas de ecoturismo es bastante importante.
Sin embargo, este rico ecosistema ha tenido otro uso que lo ha llevado en muchas regiones a un deterioro que vamos a describir. Lo que ha sucedido aquí es que las nutrias son cazadas para obtener sus pieles y con ellas hacer abrigos. Ante la ausencia de la nutria, el ecosistema entra en declive. En esta imagen podemos ver cómo luce el ecosistema ante la ausencia de la nutria. Tiene un panorama, llamémoslo desértico, con alta cantidad de erizos. A la izquierda vemos cómo el ecosistema luce mientras existan las nutrias. A la derecha vemos entonces esta gran invasión de erizos en el ecosistema que da como resultado la pérdida de las macroalgas, de los kelps. Cuando esto sucede, pues imaginen la biodiversidad del ecosistema. ¿Qué sucede con ella? Se pierde porque las algas son base de esta cadena trófica, de ellas se alimentan muchos de los seres que hay aquí, y cuando no están, pues se pierde esta riqueza, se pierde entonces, por ejemplo, la posibilidad del ecoturismo, también se pierden los recursos pesqueros. Es una gran pérdida económica por utilizar en este caso esta especie. ¿Por qué desaparecen las algas ante la ausencia de las nutrias? Resulta que las nutrias comen erizos. Si no hay nutrias, la población de erizos aumenta. Estos organismos son raspadores y se alimentan de las estructuras de soporte que tienen las algas. Entonces, cuando ellos se alimentan de estas estructuras, dejan a las algas a la deriva, las sueltan de el sustrato y las corrientes marinas se las llevan. Queda entonces un ecosistema sin algas con este aumento en las poblaciones de erizos debido a la pérdida de las nutrias. Entendiendo entonces que una especie puede significar el equilibrio de un ecosistema y que el ecosistema en sí mismo genera riquezas, pues empieza a ser notorio que si un lugar tiene mayor cantidad de especies o de ecosistemas, se hace más valioso por el potencial que éste tiene. Colombia es uno de los países megadiversos del mundo. Somos el país del mundo que mayor diversidad de aves tiene. Somos el país del mundo que mayor diversidad de orquídeas. Somos el segundo en cantidad de plantas. Somos el segundo en cantidad de anfibios. Segundo en cantidad de mariposas. Tercero en peces de agua dulce. Tercero en reptiles. Cuarto en mamíferos. Esto no quiere decir que estemos adelante en un concurso. Ello significa que somos ricos porque a mayor número de especies crece la posibilidad de generar un desarrollo sostenible. Hay especies promisorias en el país, cientos de ellas, a las cuales no se les ha dado un uso. Ser promisorias significa que pueden generar un crecimiento económico, ya sea en el caso de plantas alimenticias, maderables, con potencial farmacológico. Esto también ocurre para muchas variedades de hongos, de bacterias, especies animales que pueden generar procesos de ecoturismo por la observación de los mismos. Este pez, por ejemplo, es un exocoétido, habita San Andrés Islas, es un pez volador. Bueno, realmente planea hasta unos 200 metros aproximadamente, sus aletas delanteras han venido siendo modificadas para que ejecute dicha acción. Ello representa un potencial evolutivo también porque esta especie puede dar origen a muchas más peces que sean capaces de dominar el aire, por ejemplo, con el paso del tiempo. El potencial evolutivo en muchos casos pasa desapercibido. Por ejemplo, esta salamandra es un organismo fotosintético porque tiene una simbiosis con algas que le permiten ejecutar fotosíntesis. A partir de él se pueden generar especies de vertebrados fotosintéticos, muchas más. La biodiversidad de especies genera modificaciones en los hábitats que dan origen a ecosistemas. En Colombia tenemos 311 tipos de ecosistemas y cada uno de ellos
presta servicios ambientales que nos dan el alimento, el oxígeno, mantienen el clima, etcétera. Colombia, por lo tanto, adquiere una responsabilidad también debido a su gran riqueza. La intención entonces es aprender a utilizarla de una forma correcta para que genere ingresos permanentes en el tiempo a partir del uso sostenible de los recursos renovables.